del pensamiento cuando uno está estudiando. Ok. Hay muchas enfermedades que uno puede hablar acerca hablamos de disfunción eréctil, ¿verdad? La vez pasada, ¿sí? Hablamos de disfunción eréctil, ¿ok? Pero también podemos hablar de una enfermedad que es muy rara, pues, es infrecuente, pero que también se llama priapismo. ¿Qué será el priapismo? Es una erección persistente y dolorosa, sin estímulo erótico, ¿sí? Hay enfermedades que no me voy a meter porque no es el caso, es lo anatómico, nomás quiero que sepan, ¿sí? ¿Ok? Hay enfermedades hematológicas, hay drogas, hay medicamentos, etcétera, que producen priapismo, pero ¿qué es? Una erección dolorosa, ¿sí? Y que persiste en el tiempo, ¿sí? O 1 hora, 2 horas, 3 horas, un montón de horas, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Qué quiero que pase si yo tengo priapismo? Imagínense que no puedo dejar así ¿por qué? ¿Qué va a pasar si el paciente tiene priapismo, o sea, no resuelve el problema? ¿Qué va a pasar con el pene? ¿Se va a qué? No le llega sangre, ¿qué va a pasar? Se va a necrosar. Entonces yo necesito limpiar los cuerpos cavernosos y hacer vasoconstricción. O sea, yo lo que quiero es que las arterias se hagan más pequeñas para que drene líquido y no se estén... ese es uno de los objetivos. Hay varios, pero para que ustedes vayan viendo que en la lógica de la fisiología y de la anatomía podemos resolver los problemas. No es tan simple como les estoy explicando, pero es una de las cosas que uno debe de pensar. Bueno, ok. Entonces, seguimos. Antes de eso, ¿qué pasaría si yo quito la próstata a un paciente con cáncer? Nosotros, los urólogos, quitamos la próstata. ¿Qué pasaría con el paciente? Quito la próstata y tengo que pegar la uretra con la vejiga. ¿Cuál sería nuestro problema? Incontinencia, porque por estoy quitando una parte del esfínter, aunque estoy quitando el esfínter interno y puedo dejar el esfínter externo, pero a veces lo dañamos, entonces podemos tener ¿qué? Incontinencia. Y cuando veamos también que el paquete neurovascular va por aquí y le entra al pene, ¿sí? Sistema autónomo, también lo cortamos. Entonces, ¿qué otra cosa va a tener el paciente? Disfunción eréctil. Las dos cosas, los dos problemas que va a tener el paciente es incontinencia y disfunción eréctil. Por la lógica de la anatomía, ni siquiera tiene uno que pensar, ¿sí? ¿Cuál es Bueno, ya, con eso es suficiente. Ok, vamos a ir viendo más enfermedades en relación a eso. Ahora, vamos a seguir, aquí lo tengo, vamos a ver ahora lo que sigue. Dijimos que teníamos un triángulo urogenital y un triángulo anal. Ok, ahora vamos a ver lo que es el conducto anal y lo que es el recto, más bien recto y conducto anal. Ok, y ahora vamos a empezar con el recto, ¿sí? Fíjense ustedes algunas características interesantes. Para empezar, no es recto, ¿verdad? Porque no es recto. Sí, es como una S, tanto viéndolo en una vista, como lo estoy viendo ahorita, una vista sagital, como una vista coronal, o sea, una vista antero-posterior, en una S. Va siguiendo la curvatura ¿de quién? Del sacro, ¿sí? Más o menos el recto se va a formarse, o sea, va a iniciar en la unión recto-sigmoidea. En la unión recto-sigmoidea, justamente más o menos a nivel de S3. ¿Sí? Y el recto va a medir, los libros dicen que miden como unos 15 centímetros. ¿Qué forma tiene? ¿Sí lo ven ustedes? Una especie de ¿qué? De S. Siguiendo la curvatura, una convexidad posterior y una concavidad anterior. ¿Ok? Se relaciona evidentemente en la parte posterior ¿con quién? Con el sacro y el coxis. Y allí es donde termina, justamente en el coxis,
es donde termina el recto y después va a seguir lo que es el conducto anal, ¿ok? Que son otros 3.5 centímetros, 4 centímetros. Lo vamos a ver. En la pared anterior, ¿qué tiene? ¿Con quién se relaciona? En el hombre, con el fondo de la vejiga, vesículas seminales y ¿con quién? Y con la próstata. Lo único que los divide es este tabique que se llama la fascia rectoprostática o la fascia de Denon biliars. Ya lo habíamos hablado. En la mujer, ¿con quién se relaciona? Igualmente. Atrás ya saben con qué. Y adelante con la vagina. ¿Sí? Con la pared posterior de la vagina. Muy importante, imagínense que hay un traumatismo vaginal. ¿Hacia dónde se va a perforar? Hacia el recto, en la pared posterior. ¿Se dan cuenta? Si se perfora en la pared anterior, se va a ir hacia la vejiga. Así pasa, ¿eh? No crean que es tan infrecuente. Ahora, el recto es un órgano pélvico que solamente está cubierto en la pared superior y anterior por peritoneo. Vean ustedes, aquí viene el peritoneo y ¿qué hace? Se repliega en su pared anterior y se va, ¿verdad? Y formando en la mujer el espacio recto uterino y en el hombre el espacio recto vesical. Sí, en la mujer es más pronunciada evidentemente que en el hombre. ¿Ok? Esas son las relaciones externas. ¿Ok? Esas son las relaciones externas. ¿Y dónde termina el recto? Justamente cuando va perforando el diafragma urogenital, o sea, cuando va pasando por el diafragma urogenital, eso ya no se llama recto, se va a llamar conducto anal. Y vean ustedes, viene en la parte, se va hacia la parte anterior e inferior, y después el conducto anal se va hacia la parte inferior y posterior. Recuerden que la posición anatómica, el recto se ve como hacia abajo, igual que la vagina, ¿ok? Entonces se va hacia la parte posterior y hacia la parte inferior, posterior e inferior, ¿ok? Entonces realmente no es recto, ¿verdad? Absolutamente no. Otra posición es en la parte anterior. Vean la convexidad posterior y la concavidad anterior. Ahora, vean esto que quiero que ustedes miren. El recto está inmerso en unas fosas llenas de grasa. ¿Sí lo ven? Fíjense. En unas fosas llenas de grasa. Y eso es importante, ¿sí? Porque esas fosas llenas de grasa lo va a mantener en su lugar aparentemente y va a dejar que se distienda. Recuerden, cuando llega el excremento, ¿sí? Tiene que llegar a la ámpula rectal, que ahorita vamos a ver, se distiende, entonces defecamos. Entonces hace que se distienda la ámpula rectal. Entonces, vean ustedes que esa parte, ¿sí? Es el recto y alrededor tiene grasa, ¿sí? Grasa, ¿ok? Tejido graso. Y eso le vamos a llamar, aquí están, las fosas isquioanales o isquiorrectales, ¿ok? Hay fosas, ¿qué? Isquioanales e isquiorrectales. Aquí está, isquioanales. Antes le llamamos isquiorrectales. Y tenemos varias, y esa es la fosa más importante, que justamente está por debajo del diafragma pélvico. Aquí está el diafragma pélvico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por debajo, ¿sí? Que es el conducto anal prácticamente, vamos a tener esas fosas isquioanales, llenas de grasa. Y en la pared lateral de esas fosas, que es la pared lateral de esas fosas, que es la pared lateral de la pelvis, ¿sí? Que era la pared lateral de la pelvis? ¿Se acuerdan que era el músculo obturador interno, la membrana obturatriz? ¿Qué es esta? ¿Sí la ven? Esta es justamente la pared lateral y su fascia. Y entonces en esa pared lateral vamos a tener un conducto en esas fosas. ¿Sí ven ese conducto? Ese conducto es la que va a llevar los vasos pudendos. El nervio pudendo, la arteria pudenda interna y la vena pudenda interna. Aquí está. ¿Ok? Pero en la parte lateral, ahorita le voy a hacer más hincapié a eso porque es importante. ¿Ok? Vamos a ver otras. Ahorita vamos a regresar a eso, pero quiero que visualicen eso. Es bien importante porque ven ustedes el triángulo, ¿qué? Anal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y ese es el triángulo urogenital. Y ven ustedes que aquí está el conducto anal,
el diafragma pélvico, o sea, lo que es el elevador del ano y por debajo el conducto anal, y vean que ese espacio está como vacío. ¿Quién lo llena eso? Grasa, ¿sí? Grasa. Vean ustedes, igual aquí, grasa, ¿ok? Y el conducto anal lo une al rafe, ¿sí? La musculatura se va a unir al rafe. Y todo lo demás es, ¿qué? Grasa. Y se comunican, vean ustedes aquí. Eso verde, ¿sí lo ven? Grasa. Es muy importante, ¿por qué? Imagínense ustedes que se perfora el ano, aquí. ¿Qué pasaría con esta grasa? Se infecta y produce abscesos, ¿sí? ¿Ok? Por eso es importante. Tiene una función muy importante que es esa grasa allí, tiene una función importante, o sea, que acogine el conducto anal y que acogine el recto, pero en caso de que se perfore el recto y perfore el ano, podemos producir un absceso, porque recuerden que el colon, el intestino está lleno de bacterias comensales que son normales, E. coli, gram negativos, anaerobios, o sea, una serie de bacterias que son parte de la flora bacteriana, pero si entran a otro espacio, se hacen patológicas, ¿ok? Entonces es un problemón que se mete. Más adelante, cuando vamos al repaso de todo, vamos a ver qué onda, qué pasa con todo eso. Bueno, ahora, ¿cómo se ve el recto? Bueno, para empezar, nomás como comentario, es tubo digestivo. ¿Qué va a tener? Primero, la mucosa que es una mucosa que, ¿de qué tipo? Columnar simple, ¿verdad? Una mucosa columnar simple. Después tenemos la submucosa, y después tenemos que las capas circular, interna y longitudinal externa, y por último solamente vamos a tener una pequeña adventicia, ya no vamos a tener peritoneo, solamente en los lugares donde dijimos. Ahora sí, como si yo lo veo, parto el recto y lo veo así, ¿ok? ¿Qué formación tiene ahora? No es tan recta, sino es como una especie de S también, ¿verdad? ¿Dónde va a tener? Fíjense, va a tener dos convexidades. Una superior izquierda, una media derecha y una superior, una inferior izquierda. O sea, va a tener dos convexidades o dos abultamientos. Superior izquierda, inferior izquierda y una derecha media. ¿Okay? ¿Y quién la va a hacer? Estas valvas que ustedes están, o pliegues, antes le llamamos válvula de Houston, son pliegues transversales, pero no son completos, sino que va a ser un pliegue superior que izquierdo, derecho, un pliegue medio izquierdo y un pliegue inferior derecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí es donde se hacen los abultamientos del recto. ¿Ok? Muy bien. Esas válvulas, pues, probablemente lo que ayuden para que el excremento no llegue completamente, ¿verdad? Sino que va llenando, y la ámpula rectal va a ser la parte más inferior. ¿Ok? Entonces, cuando se llena todo eso y llega el excremento y se llena la ámpula rectal, entonces cuando el paciente tiene deseos de defecar. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Esto es parte del recto, esas válvulas. Ahora, ¿quién forma esas válvulas? Fíjense ustedes, esas pliegues. ¿Qué parte lo forma? La mucosa, la submucosa, ¿y quién más? La muscular, ¿qué? Circular solamente. ¿Sí lo ven? Lo voy a hacer un poquito más grande porque quiero que lo vean. Fíjense bien, ¿quién lo forma? La circular interna. Ok, la circular interna. Y entonces empezamos a bajar. Aquí tenemos esta fosa presacra que se llama, que por arriba del músculo elevador, y las fosas
anales. Entonces, ahora sí, llegamos a pasamos lo que es el diafragma urogenital, el diafragma pélvico, perdón, y ahora sí tenemos a lo que es el conducto anal, ¿ok? La parte más, la parte más inferior. ¿Qué tenemos en esas áreas? Bueno, ahí va. Fíjense ustedes, el conducto anal va a empezar formando estos pliegues, ¿sí los ven? Estas columnas que son columnas mucosas que van a tener vascularidad. ¿Sí lo ven? Es como esta, ¿ven? Sí. ¿Ok? ¿Columnas qué? Y ese le vamos a dar columnas anales. Son más o menos como unas 10, dándole vuelta. ¿Sí? Dándole vuelta. ¿Columnas qué? Anales. ¿Ok? Y entre cada columna vamos a tener un valle, ¿verdad? Y eso se va a llamar seno anal. ¿Ven? De cada columna. Y en la parte más inferior de la columna vamos a tener un pequeño pliegue. ¿Sí lo ven? ¿Ok? Y en este pliegue, ¿sí? En este pliegue lo que se va a formar va a ser una cripta. ¿Sí lo ven esta cripta? Eso es muy importante. ¿Sí lo ven esta cripta? Aquí. Columnas. Después tenemos, ¿qué dijimos? Los senos. Aquí están los senos. Y después va a tener la parte inferior de cada columna, va a tener un pliegue. Un pliegue que va a ser como una especie de, ahora sí, ¿qué será? Como una, no una cobija. Es que, es como diré, para que más o menos entendamos. Voy a poner eso, vamos a hacer un ejercicio para que entendamos. Esto, a ver si lo pueden lograr ver. ¿Estos son qué? La columna. ¿Sí lo ven? Ok, este va a ser ¿cuál? Pero esto va a ser un plieguecito aquí, perfectamente. ¿Se dan cuenta? Entonces va a ser como una especie de pozo, ¿sí? Donde se va a formar, aquí está, vean ustedes esto, donde se va a formar la cripta anal. Esa cripta anal lo que tiene es que va a formar, tiene glándulas, ¿sí? Y va a formar moco, ¿sí? Cuando estas se comprimen, este moco va a salir para que el excremento, ¿sí? Salga lubricado, ¿sí? El conducto anal lo que va a hacer, ahorita vamos a ver las funciones. Ok, vamos a verla. Ahora, después de esa columna, de esos pliegues, sigue otra línea. ¿Sí la ven esta línea? ¿Sí la ven? Antes, esta línea que tenemos aquí, estos pliegues, va a ser la división entre la mucosa rectal que traíamos. ¿Qué tipo de mucosa traíamos? ¿Cuál? Cilíndrico, columnar. Y aquí en esto por debajo va a cambiar. Y va a ser plano, estratificado, no queratinizado. Muy bien. Ahora fíjense, ven, aquí hay una línea que se va a llamar línea surco ¿qué? Interesfinteriano o línea anocutánea. Aquí está. 1 centímetro ya. Esto va a ser 1,5 centímetros ya de ano. Para que salga, para que veamos el orificio anal. ¿Por qué es importante? Porque dice línea, ¿qué dije? Interesfinteriano, donde va a dividir al esfínter interno del esfínter externo. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Pero también es importante porque esta línea divide, ¿sí? Esta línea divide epitelio plano estratificado no queratinizado con epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Se dan cuenta? Y ahora, antes de eso, se me ha olvidado, esta línea que está aquí, y ahora, de aquí, de la línea interesfinteriana a los pliegues, eso se va a llamar pecten del ano. Y esta línea que está aquí va a dividir lo que es lo que es intestino posterior de cloaca. ¿Se dan cuenta?
Por eso es que cambia todo. Es anatómica, histológica, irrigación, cambia todo aquí. ¿Se dan cuenta? Porque el intestino posterior, aquí termina, justamente aquí termina el intestino posterior y ahora sigue lo que es la cloaca, embriológicamente. ¿Ok? Muy bien, entonces, volvemos a repetir esto. Pliegues anales con sus senos anales o columnas, no son, perdón, columnas, mejor para que no nos hagamos, columnas anales con sus senos y los pliegues anales, que con este pliegue se va a formar ¿qué? La cripta anal. Ahorita les voy a decir por qué la cripta anal es importante. ¿Ok? Y con glándulas, ¿verdad? Glándulas mucosas, ¿ok? Tenemos la línea interesfinteriana, la línea de Hilton, o antes se llamaba línea blanca, bueno, no importa, línea no cutánea, está bien. El péten entre esas dos líneas, ¿sí? Y por debajo tenemos a lo que es, ya lo que es el margen anal, ¿ok? Entonces, fíjense bien, cambian los cambios que hay. Aquí es bien importante, no es lo mismo tener un cáncer de recto a tener un cáncer de ano. ¿Se dan cuenta? Se van a diferentes lugares la diseminación. Está irrigado de diferentes arterias. ¿Sí? Cuando veamos la irrigación en conjunto, vamos a ir específicamente cada una y específicamente el recto. ¿Ok? Ahora, voy a hacer un acercamiento a los esfínteres. Aquí está el esfínter. Quiero que lo vean detenidamente. ¿Ok? Vean ustedes. ¿Quién forma los esfínteres internos? ¿Qué capa? ¿La capa qué? Circular, interna. Y aquí tenemos el esfínter interno del ano. ¿Ok? Inervado por el sistema autónomo. ¿Ok? Ahora, vean bien lo que está pasando aquí. Aquí viene la capa longitudinal externa, que se va a unir al músculo elevador del ano, ¿sí? Y va a formar un músculo que se llama músculo longitudinal. ¿Ven esta fibra que está aquí? ¿Músculo qué? Longitudinal. Y esas fibras ese músculo longitudinal va a mandar fibras al esfínter interno que las va a cruzar y va a llegar hasta la mucosa. ¿Ok? Así es. Aquí están. ¿Ok? Y ahora, tenemos el esfínter externo. Tiene tres capas. La capa profunda, la capa superficial y la capa subcutánea. Vean lo que hace hasta este músculo hace tabiques. Si usted para que realmente son ¿cómo se llama? Divisiones teóricas. ¿Okay? Porque no hay, por aquí vale la capa superficial, acá la capa, no, son teóricas, ¿verdad? Realmente el esfínter es muy pequeño como para dividirlo, pero cuando lo vemos en grande podemos ver. Fíjense aquí lo que quiero resaltar. El esfínter, ¿cómo se llama este? El músculo longitudinal de unión da tabiques hacia la grasa, pero da tabiques hacia la piel, ¿sí lo ven? Perforando al músculo, al componente cutáneo. Y entonces, ¿qué hace? Al fijarse a la piel, este músculo se va a llamar músculo corrugador de la piel del ano. Antes le llamaban anis cutis corrugator. Por eso es que cuando uno, ¿qué pasa cuando uno ya está excremento y que al final ¿qué hace uno? Hace una contracción del esfínter y hace una contracción del ano para cortar el excremento. ¿Sí? Por eso es que la piel del ano se arruga. ¿Ok? Por estas fibras del músculo de unión que se fijan a la piel. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Y entonces estas fibras hacen una diferencia aquí de la unión. Por eso es que llega unión interesfinteriana. Aquí está la línea. Hacia arriba es el esfínter interno y hacia abajo es el esfínter externo. ¿Sí entendieron eso? ¿Sí lo ven? Ok. Muy bien. Eso es prácticamente el ano. Ahora,
¿Por qué es importante? Aquí, ¿qué función tiene todo esto? El recto ano, ¿qué función tiene, jóvenes? Viene el excremento, está por allá, se llena el recto, la ámpula rectal, y realmente el recto sirve ¿para qué? Para que almacenamiento, cuando se dilata, entonces da la sensación de defecar, y entonces ¿para qué sirve el ano? ¿Mande? ¿Por qué creen que el ano no es recto? Sino dijimos que la parte que se iba a la parte postero inferior. Imagínense que fuera directo, pues se salía. Entonces tiene el recto, el conducto anal tiene dos funciones. ¿Cuál creen que es? Una, permitir el paso, ¿verdad? Número dos, mantener la continencia, exactamente, mantener la continencia mediante el esfínter externo. Y número tres, ¿qué piensan ustedes? Aquí estoy yo viendo unas cosas que en azul. ¿Qué son? Las venas. Y aquí se llaman paquetes hemorroidales externos e internos. ¿Sí lo ven? ¿Qué función tendrían esos paquetes hemorroidales? Retirar agua. ¿Cómo que retirar agua? Quitarle, todavía tienes. ¿Qué función tiene? Esos son cojines. ¿Qué función tiene un cojín? Amortiguar. Imagínate cuando ustedes están todos estreñidos, ¿cómo sale? Si no tuviéramos esos cojines, ¿qué pasaría? Se desgarra el esfínter, se desgarra la mucosa. Entonces, la función de los paquetes hemorroidales es una, para, ¿cómo se llama? Para proteger los esfínteres, ¿verdad? ¿Okay? Y también otra, ¿qué pasa? ¿Cómo tienen ustedes, ahorita hagan un ejercicio de voluntario de cortar el excremento? Sí, ¿verdad? Háganlo, porque así se les manda a decir a los padres. Eso se llaman ejercicios de Kegel, para hacer fuerte el diafragma pélvico. Y se dan cuenta que háganlo todos y vean que todo se contrae. Se contrae el esfínter externo de la uretra, se contrae el esfínter de la vagina en las mujeres, se contrae todo, porque todo se contrae al mismo tiempo. ¿Sí? Eso se llaman ejercicios de Kegel. Pero lo que yo quería ir es lo siguiente. ¿Tienen contraído todo el día así el esfínter? No, imagínense, no se puede. O sea, lo tienen en tono, pero el esfínter solamente va a ser el 85% del conducto anal. Imagínense que no tuviéramos paquetes hemorroidales, ¿qué pasaría? Estaríamos manchando la ropa interior siempre. Entonces el paquete hemorroidal también tiene esa función, termina de cerrar al conducto anal. Entonces ya dije dos funciones del paquete hemorroidal. ¿Cuáles son? Proteger a los esfínteres, ¿sí? Mantener la continencia. No, el paquete hemorroidal no. El mantener la continencia son los esfínteres. Y no es la continencia, sino evitar, más bien, cerrar completamente el esfínter. Tienes razón, mantener completa la continencia, ¿verdad? O sea, el 15% de la continencia. O sea, termina de cerrar los esfínteres. Es por eso que si nosotros estamos estreñidos, ¿qué va a pasar con esos paquetes hemorroidales cuando vaya uno al baño? Cuando uno al baño, ¿qué hace? Hace uno tanta fuerza que empieza a dilatarse y dilatarse y dilatarse. Entonces eso se van a llamar enfermedad hemorroidal. Entonces van a sangrar. ¿Qué más va a pasar? Se van a prolapsar, se van a empezar a salir, y las externas, esas son las internas, y las externas lo que va a pasar es que se van a trombosar, se van a llenar de coágulos, eso duele. ¿Sí? Pues hay dos tipos de enfermedad hemorroidal: la enfermedad hemorroidal interna y la enfermedad hemorroidal externa, y generalmente es por estreñimiento. ¿Cuál es la más frecuente, la externa o la interna? Las dos son frecuentes las dos. Okay, pero una sangra y se prolapsa, que son las internas, y la otra duele, mucho duele, es un dolor intenso. ¿Sí vieron esa diferencia? Okay, entonces cuando un paciente llegue, doctor, es que me está sangrando el recto, o sea, me está saliendo sangre cuando me limpio.
pueden ser muchas causas, pero si estamos pensando en hemorroides, ¿cuál va a ser de estas dos? Las internas. En cambio, doctor, mucho dolor en el ano, es que hay varias causas de dolor, vamos a ver una. Pero es, ay, y lo ves, ahorita que ves un paquete hemorroidal trombosado negro, ¿cuál va a ser de las dos? La externa. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora, esta área, pecten, no se les olvide, esta es la más delicada del conducto anal. ¿Ok? Es la más delicada del conducto anal, por alguna razón es muy delicada. Y si ustedes la lesionan, o sea, si hacen una cortada allí, es muy dolorosa. Eso se llama fisura anal. La fisura anal es muy dolorosa. ¿Ok? Y es difícil de tratarla. Por alguna razón, así es. ¿Ok? Muy bien. Ahora, quiero hablarles acerca de la cripta. ¿Qué pasaría? Fíjense bien esto, porque también eso es importante. Médico Sandoval y todos los demás. ¿Qué pasaría si yo obstruyo aquí la cripta? No se lubrica. No, está produciendo moco. ¿Qué pasaría si aquí obstruyo la cripta? Voy a poner el apuntador. Pus. ¿Qué pasa? ¿Qué hay acá? ¿Qué se está produciendo? Moco, exacto. ¿Y qué hay acá? ¿Montones de qué? Se va a infectar. Bacterias. Esto tiene que estar saliendo. Pero si no sale, ¿qué va a pasar entonces? ¿Se va a producir qué? Aumento. Es como si fuera una apendicitis, pero aquí en esta área. Entonces va a producir un ¿qué? Absceso. Absceso. Y esos abscesos se llaman abscesos perianales. O sea, porque están por abscesos perianales. Y si ese absceso sigue, ¿hacia dónde se puede ir? Hacia el tejido. Hacia la grasa, y produce un absceso isquional más complicado. Y entonces ese absceso puede seguir y salir por aquí y drenarse hacia la región perianal. Cuando se sale, eso se va a llamar fístula. Entonces ya tienen ustedes 4 enfermedades de la región anal, las más frecuentes. ¿Cuáles son? Enfermedad hemorroidal, la fisura, ¿qué otra? El absceso y la fístula. ¿Se dan cuenta? Alguien que dice, doctor, tengo mucho dolor, vine porque tengo tanto dolor. Lo checan ustedes y trae eritematoso, edematoso, la piel perianal dolorosísima. ¿Sí? Eso es un absceso. Entonces cuando le dicen, ¿saben qué? Es que tenía algo viendo dolor y me aguanté, y de repente me reventó. Y ahora ya no me duele, pero me sigue saliendo, por un lado me sigue saliendo ahí secreción purulenta. ¿Qué es? Una fístula. Así se desarrolla. ¿Ok? Muy bien. Eso es el conducto, más bien, el esfínter. Entonces, ¿cómo se llama este esfínter? ¿Esfínter qué? Corrugador del ano y la piel, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Y todo el espacio, no se les olvide este espacio porque es bien importante. Imagínense, está así y está lleno de grasa aquí, ¿verdad? Voy a poner esto para que más o menos lo logremos entender. Vamos a hacer un poquito para acá, porque sí, a ustedes va a tocar muchos abscesos, porque mientras haya pacientes diabéticos descompensados, siempre va a haber problemas con esto. Entonces, voy a poner así. Aquí está mi pared lateral de la pelvis. Y aquí tengo mi diafragma pélvico. Es nomás como una referencia para que ustedes entiendan esto. Aquí viene mi recto, lo voy a poner nomás por llegar aquí. Y acá pasa ¿qué? ¿El qué? El recto. No, recto aquí y va pasando por el diafragma pélvico. ¿Esto cómo se llama? El conducto anal. ¿Sí? Y aquí está cerrado.
Entonces, esta es el espacio donde tenemos la grasa, ¿sí? ¿Ok? Las fosas isquioanales. Entonces, imagínense que se rompa esto para acá, ¿qué va a ser? Un absceso. Si se rompe para acá, se va a llamar una fístula, ¿se dan cuenta? Pues es importante que ustedes puedan entender esto. ¿Ok? Muy bien. Esto es en relación al recto ano. ¿Ok? Recto ano y sus enfermedades. Claro, no hay que olvidar del recto, que en el recto el problema más frecuente, hay varios problemas de colon recto, ¿sí? Hay varios problemas. Problemas como divertículos, ¿sí? Pero principalmente en el recto lo que vamos a tener es cáncer, ¿sí? Cáncer de colon, de recto, ¿verdad? Porque el recto todavía se podemos decir, pero donde hay cáncer más frecuente es en el recto. ¿Cómo creen ustedes que un cáncer qué síntoma puede traer un paciente con un cáncer de recto? Va a tener sensación de no, o sea, que hace el baño y todavía tiene sensación. Pues no puede tener sensación de que... ¿Y cómo van a ser las heces? Va a ser sangrado. Puede tener sangrado también, pero ¿cómo va a ser el excremento? Va a ser delgadito, o sea, como, oye, yo antes hacía bien, ¿verdad? Y uno le dice siempre, ¿cómo está haciendo el baño ahora? ¿No está haciendo más delgado? Fíjese que sí estoy haciendo más delgado. Entonces hacemos un tacto y podemos, y encontramos una tumoración, ¿verdad? Por eso se dice que el cáncer del recto, la mayoría está al alcance del dedo examinador, por eso hay que hacer tactos rectales. Muy bien. Ok, no se les olvide, si hablamos de esto. Y ahora vamos a empezar con la irrigación, ¿sí? La irrigación de las estructuras. Vean ustedes la irrigación del recto. Vamos a empezar con el recto y el ano, ¿sí? ¿Se acuerdan quién irrigaba al recto? ¿Se acuerdan? Hay varias irrigaciones que vamos a poner. Vamos a hablar de irrigación, póngale. Vamos a empezar del recto, porque es la que me vino primero. El recto va a ser irrigado por varias arterias. Bueno, dicho sea de paso, ¿quién va a ser la arteria que va a irrigar toda la pelvis? La pelvis, toda la pelvis, todo el pelvis periné, la ilíaca interna, porque la ilíaca externa va a irse hacia el miembro inferior, ¿ok? Hacia el miembro inferior. Entonces la ilíaca externa, vean ustedes aquí de una vez, la ilíaca común no tiene ninguna rama, y se va a bifurcar justamente a nivel de L5S1 en la articulación, ¿sí? En la articulación sacroiliaca, ¿sí? Más o menos a ese nivel se va a dividir en dos. Va a ser la ilíaca externa que se sale y la ilíaca interna que se mete a la pelvis. Que justamente por ahí le está pasando el uréter por delante, entonces ya se divide. ¿Ok? Entonces, la ilíaca interna la vamos a dividir en ramas anteriores y ramas posteriores. Toda la ilíaca interna va a ser la encargada de irrigar a lo que es los órganos pélvicos. Vamos a ir diciendo algunas diferencias entre el hombre y la mujer. Ok, aquí vemos al recto. Hombre y mujer es lo mismo. ¿Quién va a irrigar al recto? Tiene varias irrigaciones, fíjense bien. Primera, rectal superior. La rectal superior va a venir de la mesentérica inferior. Rectal superior. Después, rectal media. Aquí está la rectal media. ¿Sí? Va a venir de la ilíaca interna. La sacra media viene directamente de la aorta. La sacra media. Y por último, el tercio inferior, o sea, el conducto anal, ¿sí? O sea, por debajo, o sea, el periné. Recuerden que el conducto anal ya es periné, ¿ok? Aquí está, va a ser irrigado por la rectal inferior, rama de la pudenda interna, ¿sí? Rama de la pudenda interna. Y ahora aquí sería bueno decir, porque la pudenda interna la vamos a ver en todo el periné,
Fíjense bien. Cuando da la rama, y aquí está. Fíjense bien. Cuando da la rama la ilíaca interna y también el nervio pudendo, se salen por el agujero ¿qué? ¿Agujero qué? Ciático mayor. Todas las estructuras se salen. Claro, y también se está saliendo algunas arterias que van hacia la región glútea, ¿sí? Aquí están, ¿ok? Pero la pudenda interna junto con su nervio, ¿qué hace? Se vuelve a meter dándole vuelta ¿a quién? A la espina ciática, ¿se dan cuenta? Se vuelve a meter y entonces se pone en la pared lateral para irse por el triángulo, por el canal de ¿qué? Pudendo o el canal de arco en las paredes laterales para después llegar al perine. ¿Se dan cuenta? Entonces, se sale, se vuelve a regresar, ¿sí? Se mete por el canal pudendo en las paredes laterales y para después llegar al perine. ¿Se dan cuenta? Y en ese transcurso va a dar una rama que es la rama rectal inferior. ¿Por qué tiene tanta irrigación el recto? ¿Mandé? ¿Por qué tiene tanta irrigación? Porque es largo. Una estructura que es muy larga tiene irrigación de diferentes fuentes. ¿Ok? Entonces, esa es la irrigación del recto. ¿Ok? El drenaje venoso. También muy importante el drenaje venoso porque tenemos los paquetes que hemorroidales internos y los paquetes hemorroidales externos. El drenaje venoso, y también porque tiene una connotación aquí de un cortocircuito portocava. Dígame cortocircuitos portocava rápido. El del... ¿Cómo cortos? Cuando hay cirrosis hepática. Sí, cuando hay cirrosis hepática. Pues varices esofágicas. Sí, va la... Varices esofágicas es un cortocircuito. Varices El aquí en mismo el ombligo, abdomen. ¿verdad? También es un cortocircuito. Y aquí va a ser otro cortocircuito. ¿Por qué? Porque vamos a unir la rectal media, ¿sí? Va a la ilíaca interna, la rectal inferior va a la pudenda interna, que después va a la ilíaca interna, pero la vena rectal superior no. ¿Hacia dónde va la vena rectal superior? Hacia la mesentérica inferior. ¿Y esta dónde desemboca? En la puerta. Antes, en la esplénica, después la esplénica, la porta. Y aquí entonces tenemos un cortocircuito porto-cava. Porque la ilíaca interna va a ir ¿a dónde? A la ilíaca común. Deja de chatear. O sea, no te cansas de chatear todo el día. Es terrible, ¿eh? ¿Ok? ¿Sí dieron cuenta de eso? Otro cortocircuito. Si vea que si yo tengo cirrosis hepática, el paciente también va a tener ¿qué? Hemorroides. ¿Se dan cuenta? Pero no lo va a matar las hemorroides. ¿Quién lo va a matar? Las varices esofágicas, porque son más grandes. ¿Se dan cuenta? Ok, muy bien. Ahora vamos a empezar a... Bueno, agarren 5 minutos. Ahorita ven.